Em, Vamos a empezar ya, mientras se van sumando más personas. Vamos a hablar un poco sobre Women Who Code y pues luego ya empezamos con la charla de Andrea. Así que les presentamos a nuestro equipo. Están nuestras directoras Vivian y Cristina y pues el resto de nosotras somos evangelistas o líderes de las diferentes áreas que están en Women Who Code, por ejemplo, liderazgo, em, programación, desarrollo personal y pues también vamos a hablar un poco de nuestra misión. La misión en sí de Women Who Code es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras tecnológicas, dar ese como impulso o motivarlas a que se animen a lo que es todo lo que tiene que ver con tecnología. Y la visión de Women Who Code es que las mujeres estén bien representadas como líderes técnicas, ejecutivas, de compañías, inversoras de capital, miembros de junta e ingenieras de software. Es decir, de que pues las mujeres estemos en las áreas donde usualmente suelen haber como que más hombres, pues que todas nos animemos a lograr llegar hasta ahí. Y pues Women Who Code está no solo en Guatemala, sino que en varias partes del mundo. Está en muchas ciudades de Estados Unidos. Está Women Who Code México, Colombia, Buenos Aires, Chile, Canadá, también en ciertos países de Europa, África y sobre todo Asia. Como les decía, estamos en más de 20 países y 60 ciudades, con más de 180,000 miembros y más de 9,000 eventos hasta el momento. Y pues contamos con eventos de tecnología en el área técnica, talleres de escritura, talleres de oratoria, desarrollo profesional, liderazgo, pues para ir ayudando un poco a nuestras habilidades tanto técnicas como las habilidades blandas. Y pues para recordarles el código de conducta, lo pueden encontrar en Women Who Code. Y pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo en Meetups, para estar pendientes de los próximos eventos que vienen. Y pues, sin más preámbulo, les voy a presentar a Andrea Grimaldi, que es la que nos estará dando la charla sobre comunicación remota efectiva. Ella es ingeniera de sistemas, actriz, Scrum Product Owner, Scrum Master y Team Kanban Practitioner por Kanban University. Es cofundadora de la empresa Laser Ants y pues tiene experiencia en los últimos 6 años trabajando en entornos ágiles. Así que, bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla y me encantaría si me pudieran confirmar que todo va bien. Sí, ya la podemos ver. Excelente. Permítame. Vamos a poner mi camarita. Eso es lo que estoy intentando hacer. Ténganme paciencia. Bueno, después les voy a mostrar mi hermoso rostro porque me está costando un poquito hacer ambas cosas. A ver, intentaré una vez más y si no comenzamos. Listo. No me salía esta barrita. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden confirmar, por favor, que todo está bien? ¿Podemos ver mi pantalla? ¿Todo bien? Sí, Hola, todo bien. podemos ver. Excelente. Bueno, pues ya me dieron un poquito de introducción. Muchas gracias. Me sentí muy bien. Me gustaría también aportar que tengo una pasión bastante grande en unir el tema tecnológico con el tema personas.
Siento que muchas veces nos robotizamos un poquito y nos olvidamos de que nosotros creamos tecnología para hacer un mundo mejor. Y de ahí es que me interesa muchísimo todos estos temas de comunicación. Así que vamos a comenzar. Me encantaría si me pudieran, por favor, comentar un poquito de su trabajo. ¿Quién es mi audiencia aquí? ¿En qué se desenvuelven? Tengo aquí, por ejemplo, project managers, tengo desarrolladoras, desarrolladores. Me encantaría saber un poquito más de mi audiencia. Cuéntenme en el chat. En el área de QA, Ah, perfecto. Ok. sí, QA Automation, no han agregado otros. Estudiantes y voluntarios en la IEEE, PMs, Wow. Ok. QA, investigación clínica, abogados, Ay, abogados, qué bien, qué bien. sysadmin, coordinadora de proyectos sociales. Ok, tenemos una audiencia bastante variada. Es para mí bastante importante saber con quién tengo el gusto de platicar hoy. Comencemos a platicar acerca de la comunicación remota efectiva. Empecemos por conceptos. ¿Qué es la comunicación remota efectiva? Es un tipo de comunicación en la que el receptor y el emisor comprenden y son capaces de retroalimentarse con el mismo concepto. No estamos únicamente hablando de pasar un mensaje de un lado a otro, sino estamos hablando de que ambos son capaces de retroalimentarse y confirmar que el concepto se entendió de ambas partes. He ahí la efectividad de la comunicación. En esta gráfica, que está en el libro Agile Software Development, escrito por Scott Ambler, podemos ver de frío a caliente la eficiencia de la comunicación. Si ven del lado izquierdo, tenemos documentación detallada, que está frío, ¿verdad? Así como yo creo que a todo el mundo le da pereza leer y leer un montón de documentación. Y si vamos un poquito hacia lo más tibio, vemos que hay conversaciones por email y mensajes instantáneos. Esto es súper útil cuando necesitamos comunicación asíncrona, ¿no? Todos estamos en nuestros trabajos con 1000 cosas. Entonces, estas herramientas sirven mucho para poder tener la oportunidad de atender bastantes cosas. Sin embargo, un poco desvían nuestra atención hacia varias cosas. Yendo un poquito hacia la parte más calientita, la parte donde hay más riqueza de comunicación, vemos las conversaciones telefónicas, las conversaciones por video, conversación cara a cara y, por supuesto, conversación cara a cara usando dibujitos. En esta otra gráfica vemos más o menos la misma serie de ideas de abajo hacia arriba en cuanto a eficiencia de comunicación, y vemos que la parte de documentación detallada hasta la parte de email requiere una persistencia, requiere alguien que esté ahí apoyando, como que si fuera llamada de tarjeta de crédito, ¿verdad? Dando seguimiento, insistiendo, porque precisamente la atención de las personas está dispersa. También vemos en la parte de la conversación telefónica y la videoconferencia, súper útil para cuando estamos geográficamente distantes. Y según esta gráfica, vemos que la conversación cara a cara y la conversación cara a cara con dibujitos se refiere más a la colocalización. ¿Cuál es el objetivo que estemos reunidos aquí y lo que yo quiero contarles, lo que yo quiero transmitirles? Si nosotros somos intencionales al comunicarnos y sabemos por qué funciona la comunicación, podemos llegar de forma remota prácticamente a la misma eficiencia que si estuviéramos colocalizados cara a cara con dibujitos. Pero debemos ser intencionales y esos son los conceptos que vamos a estudiar hoy. Regresemos un poco a los básicos, al colegio. Estoy segura que se recuerdan a lo lejos de cuando recibieron idioma español y aprendieron un poco de los elementos de la comunicación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un product owner que es de Pakistán y es bastante capaz y le aprendí bastantes cosas mientras trabajé con él. El problema era, como podrán imaginarse, el idioma. Yo me considero alguien que habla más o menos bien inglés y no le entendía nada. Era una cuestión bastante compleja el código en el que me transmitía. Había bastante ruido porque el lenguaje estaba contaminado con una pronunciación alterada, ¿verdad? Y por ende el mensaje se perdía. ¿Cómo hacía yo para intentar hacer una comunicación más efectiva, más eficiente? Iba hasta abajo de esta columna, en la parte de retroalimentación, y yo como receptora le codificaba de nuevo el mensaje con mis palabras para tratar de
bueno, no tratar, sino confirmar que el mensaje se había transmitido correctamente. Ese ciclo se repetía hasta que el mensaje estuviera completo, hasta que yo entendiera, ok, el mensaje es este, y esta persona me podía confirmar. Esta retroalimentación es la que estamos buscando. ¿Cómo lo logramos? Quizá algunos de ustedes o algunos de ustedes están familiarizados con el famoso Círculo Dorado de Simon Sinek. Les recomiendo mucho su obra, es bastante interesante y describe de afuera hacia adentro la importancia de un mensaje y cómo podemos trabajar un producto y el mensaje que transmite este producto. En la parte exterior vemos el qué, que es el resultado. Todos los negocios saben qué hacen, qué producen, qué es el producto que ponen en el estante del supermercado. Pueden decir un qué. En la parte más interna tenemos el cómo, que es el proceso. Curiosamente, no todos los negocios saben cómo hacen lo que hacen, porque no todos necesariamente son de manufactura. Pasa mucho en software. Muchas empresas no tienen muy exacta idea de cómo al final salen sus productos. Y en la parte del centro tenemos el por qué. ¿Qué es el por qué? Es un propósito y es una creencia. Pocos negocios saben su por qué. De hecho, esta es la razón por la que el negocio existe y quien lo sabe es realmente quien sabe cómo se diferencia de sus competidores. Lo interesante del por qué es que el por qué le habla al cerebro límbico. ¿Cuál es el cerebro límbico? Es una de las partes del cerebro que está bastante al inicio de nuestra cadena evolutiva y le habla directamente a la confianza, a la lealtad y a la toma de decisiones. ¿Cómo podemos transmitir entonces mejor un mensaje? Basándonos en el por qué. Porque entonces enganchamos a las personas, ya tenemos el enganche muy básico evolutivamente hablando, y su confianza, digamos, podríamos decir en términos generales, su lealtad para posteriormente comunicar todo lo que necesitemos alrededor de ese mensaje. ¿Cuáles son otros elementos interesantes de la comunicación efectiva? Tenemos el habla y el escucha. Para fines prácticos vamos a definir habla y escucha en este momento como mutuamente excluyentes. Ustedes me pueden decir, bueno, sí, estoy hablando, pero estoy viendo a la persona y veo su lenguaje corporal y digamos que estoy escuchando. Sí, pero en este momento vamos a separarlo y vamos a pensar que si estoy hablando, no estoy escuchando, y que si estoy escuchando, lo más probable es que no esté hablando. Si lo separo así y trato de simplificarlo de esta forma, puedo estar más presente y ser más intencional, especialmente a la hora de escuchar, que es el primer paso antes de transmitir un mensaje hacia mi audiencia. ¿Qué más tenemos? El cuerpo, las emociones y el lenguaje. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo digo que estoy tranquila, pero me ven en la cámara sudando o súper temblando? Quizá podríamos ver que no hay coherencia entre lo que siento y lo que está demostrando mi cuerpo. Tener esta coherencia conforme estamos hablando y como nos estamos comunicando es sumamente importante, especialmente de forma remota, porque se nos quita un poquito de información que tenemos si estamos de forma presencial. Y por último tenemos la columna izquierda. Este es un concepto bastante utilizado en psicología que se refiere a todo lo que pensamos pero no decimos. Nos pasa por aquí. Lo pensamos pero decidimos no decirlo por un montón de razones. Puede ser que no nos sintamos seguros, no nos sintamos cómodos o no queremos incomodar a otra persona o simplemente no queremos opinar. Nosotras como líderes estamos hablando de comunicación efectiva, ya sea dando una charla, dando una clase, presentando un proyecto, hablando con nuestros equipos de trabajo. Debemos capturar la columna izquierda de nuestra audiencia lo más que podamos y obtener esa información también y, de ser posible, esa retroalimentación y solicitarla en dado caso nos parezca importante. Hablemos ahora de la escucha y el mensaje. Escuchar con todos nuestros sentidos. Antes les dije que separemos el hablar y escuchar, pero dentro de la escucha podemos utilizar todos nuestros sentidos. Es más, debemos utilizar todos nuestros sentidos a la hora de escuchar. ¿Cómo hacemos esto? Estando presentes, estando aquí ahora. Aquí les voy a dar el primer tip. Cuando ustedes estén intentando escuchar a alguien o escuchando a alguien, y sienten cómo en la parte de atrás de su cabeza están pensando en otra cosa. O esto de que tengo aquí un proceso corriendo atrás y digo que estoy escuchando a alguien. No están escuchando a alguien. ¿Por qué? Porque no están presentes. El tip es un ejercicio bastante fácil, que lo vamos a practicar ahorita. Practíquenlo conmigo.
Mientras están viendo, espero que no se escuche mucho el avión que está pasando, em, mientras están viendo mi carita, ¿verdad? En la cámara, en el video, no desvíen su vista de ahí e identifiquen 5 objetos que tienen alrededor. Yo les voy a dar el ejemplo de lo que estoy viendo. Al ver a la cámara, estoy al mismo tiempo viendo el teclado de mi laptop, los post-it que tengo en la pared, el pizarrón que tengo a mi derecha, la taza de café que tengo a mi izquierda y la mesa. Son 5 objetos. 5 objetos que encuentren en su periferia sin voltear la mirada a ningún lado. ¿Ok? Pasemos al número 4. 4 cosas que escuchamos. Escuchan mi voz. Yo estoy escuchando además un avión, el avión que pasó. A lo lejos escuché al perro del vecino ladrar. Y mi hermana acaba de encender la lavadora y escuché el sonido iniciando de la lavadora. ¿Sí? Ustedes escucharon 4 cosas. Pasemos a otras 3 cosas que sentimos. Estoy sintiendo la mesa donde tengo mi mano apoyada, la silla y siento la textura de la blusa que tengo puesta. ¿Sí? Estoy segura que mientras estuvieron en este ejercicio, si me acompañaron haciéndolo, viendo 5 cosas, escuchando 4 cosas y sintiendo 3, estuvieron absolutamente presentes. En ese minutito en el que hicimos el ejercicio, no estuvieron pensando en ninguna otra cosa. Les recomiendo bastante utilizar este ejercicio, especialmente cuando se sientan distraídas. Y pueden utilizar únicamente el de la vista, que es para mí el más práctico, porque no dejamos de ver a la persona con quien estamos hablando. No, si sienten que hay ruido en su cabeza y que por ende no están absorbiendo bien el mensaje, porque están pensando en otras cosas, este es un ejercicio de presencia muy útil. Hablemos un poquito más del mensaje. Hay diferencias de sentidos bastante interesantes. Cuando me refiero a sentido, aquí sí me refiero a la semántica. Por ejemplo, si yo digo sí, por ejemplo, si estamos en una reunión y hacemos una pregunta que sea una pregunta de sí o no y me responden sí, yo no necesariamente estoy segura si es un sí te escuché, es un sí entendí lo que dijiste, es un sí entiendo y estoy de acuerdo, o un sí, pero no me interesa mucho lo que estás diciendo, no sé. La recomendación es no utilizar preguntas cuyas respuestas sean sí o no. Es preferible hacer preguntas abiertas o comentarios. Por ejemplo, si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. ¿Verdad? Es un ejemplo. Después vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero es un ejemplo. Es una manera de reorganizar el mensaje para que las respuestas de las personas sean más abiertas y no se queden en el sí y el no. De esta forma hacemos un poquito más eficiente cuando las personas me retroalimentan con la información, ¿verdad? Con su entendimiento de lo que yo dije, de lo que yo quise comunicar. Las analogías son también muy útiles. Por ejemplo, es muy diferente que yo diga, tenemos que llegar a 50,000 personas con esta campaña. Así que ahí se esfuerzan por hacer esta campaña. O que yo diga, tenemos que llegar a 50,000 personas con esta campaña. Esto es más o menos la cantidad de personas que cupieron en el concierto que hubo la semana pasada en el estadio, donde había gente parada. Eso es un visual. La imaginación es el visual más grande que existe y muchas personas, su aprendizaje, la mayor parte de hecho, es visual. Usar analogías, especialmente que tengan imágenes, ayuda muchísimo a la transmisión de un mensaje. ¿Ok? Ya habíamos mencionado que la comunicación es intencional. Nosotros somos intencionales al comunicarnos. No solo tiramos un mensaje y esperamos a que la gente entienda, sino somos intencionales. ¿Cómo podemos hacer esto? Preguntémonos, dentro de nuestra reunión, dentro de nuestra clase, dentro de nuestro seminario, ¿las personas han tenido la oportunidad de manifestarse? Hay veces que estamos corriendo por cubrir todo el contenido, por ejemplo, y se nos acorta el tiempo para que las personas se manifiesten. Tenemos que dar seguimiento a eso, en dado caso el tiempo se nos acorte, o dejar en la agenda deliberadamente espacio para que las personas se comuniquen y nos puedan retroalimentar. Si no tenemos esa retroalimentación, no estamos seguros si el mensaje llegó o no llegó. Y eso es un punto que quiero recalcar mucho, porque especialmente muchos profesores lo que hacen es que esperan la retroalimentación hasta el examen corto o hasta el examen. Y ahí se dan cuenta si los alumnos entendieron o no. ¿Es un método? Sí, es un método. Sin embargo, pienso que sería bastante bueno tener esa idea en mente y obtener esa retroalimentación de la audiencia lo más rápido posible. Todos han escuchado e interpretado los mensajes importantes. Una técnica para hacer esto es que luego de lo que sea que queramos presentar, nuestro proyecto, nuestra idea,
coloquemos puntualmente cuál fue el mensaje central. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando mucho de comunicación intencional, ser intencionales con nuestra comunicación. Ese es realmente el foco de todo el mensaje de esta conferencia. De la misma forma, ya sea en la clase que estén dando, el proyecto, hay un mensaje central. Asegúrense que ese mensaje sea entendido. Los detalles pueden venir luego. Incentivar y moderar la participación. Es muy útil, precisamente por el tema de obtener retroalimentación, tener participación de las personas. Hay que cuidar un poco eso, hay que ser un moderador, especialmente cuando tenemos una audiencia grande, y asegurarnos que haya cierta estabilidad y cierta, digamos que cierto balance en cómo las personas están dando esa retroalimentación. No solo permitan que la gente opine por opinar, sean moderadores. Y eficiencia en el mensaje. Y esto aplica ya sea hablando, ya sea escribiendo. Traten de utilizar la menor cantidad de palabras posibles, traten de enriquecer su lenguaje leyendo, viendo películas, tratando de tener más palabras para comunicar algo. Y si escriben un correo electrónico, un buen tip, no tengo mi teléfono a mano, pero imagínense que aquí está la pantalla de mi teléfono, un buen tip es que el correo no pase de únicamente una pantalla. Si yo tengo que scrollear para poder continuar leyendo el correo, probablemente es muy largo. Y de ser así, debería recortarlo. Ok, hablemos de nuestro equipo, si estamos trabajando con un equipo. Las personas tienen diferentes formas de ser. Hay personas que, por ejemplo, nosotros sabemos que tienen un valor único dentro de nuestro equipo y esa persona necesitamos que participe. ¿Qué digo valor único? Por ejemplo, tiene muchísima experiencia en un tema determinado o ya trabajó en un proyecto similar y es importante tener la retroalimentación. Hay personas que no participan, ¿verdad? Porque simplemente no les gusta, son personas introvertidas. A esas personas hay que pedirles que hablen. Y una buena forma de solicitar que alguien hable no es necesariamente utilizar el silencio, que es una técnica muy usada como, bueno, a ver, ¿quién quiere dar su opinión? Esperar a que los grillos suenen, se incomoda a la gente y entonces, bueno, alguien habla porque ni modo, hay que romper ese silencio incómodo. Muchas veces es una técnica cuando sabemos que alguien tiene cierto valor, por ejemplo, en un proyecto, en un equipo de trabajo, recordarle eso. Ramiro, la vez pasada participaste en este proyecto que fue bastante similar y recuerdo que obtuviste aprendizajes interesantes. ¿Tenés algún comentario, algo que quieras aportar? Eso ayuda a que las personas se sientan valiosas. Y si haces sentir a alguien valioso, es mucho más fácil que comunique su mensaje porque ya tuvo previa aprobación para comunicar lo que sabe. Y también hay personas que no paran de hablar, ¿verdad? Hay personas que no admiten que otras personas comuniquen y no necesariamente es malintencionado, simplemente muchas veces sucede que las personas son muy apasionadas por lo que hacen y quieren comunicar y comunicar. A esas personas hay que moderarles un poquito. Además, consideremos las necesidades que tiene la persona que está escuchando. Esto pasa, como les comentaba, con las personas apasionadas que quisieran que nosotros tuviéramos las mismas conexiones neuronales y la misma forma de llegar a la genial idea que quieren comunicar. Y eso es algo para mí muy valioso porque implica que esta persona ama lo que hace y esta persona quizá tiene ideas excelentes que nadie más tiene. Pero ¿cuál es el código? Si yo le estoy hablando a una persona de negocio y soy un desarrollador, yo tengo que comunicarle a esta persona en un lenguaje que esta persona entienda. Y tengo que tener muy presente eso, ser muy intencional. ¿Cómo es que esta persona entiende el mensaje? Continuemos. Las relaciones interpersonales. Yo tengo que construir la relación con mis compañeros. Si estoy trabajando en un equipo, si estoy trabajando con personas remotamente, ¿cómo esta persona entiende el mensaje? Por ejemplo, mi mamá. A mi mamá le encanta contarme historias. Mi mamá es storytelling, es la maestra del storytelling. Le digo, mami, ¿cómo te fue en el doctor? Fíjate que salí y me encontré con el policía de Meta. El policía de Meta me dijo que me pusiera la mascarilla. Me cuenta toda la historia alrededor. Al final se me olvida que le pregunté por el médico originalmente. Y si yo le cuento a mi mamá acerca de mi día, sin los detalles, sin el storytelling, mi mamá piensa que estoy enojada o mi mamá se lo toma personal y dice como, ay, no me quieres hablar. ¿Pero por qué? Mi mamá la manera como ella recibe los mensajes es con la riqueza de la información. A ella le gusta eso. Si nosotros identificamos eso, podemos modificar un poco cómo entregamos el mensaje a cada persona de manera que lo absorba. Y eso solo puedo saberlo si me relaciono con ellos y si me intereso por las personas. Estoy segura que han escuchado acerca de este libro
sobre la sabiduría tolteca, del autor es don Miguel Ruiz, es un mexicano, y habla de los 4 acuerdos. Aquí voy a rescatar ser impecable con tu palabra. Por si tu mensaje está transmitido con el código perfecto, sin ruido, de la manera como la persona lo puede absorber y todo bien, pero yo no soy impecable con mi palabra. Por ejemplo, digo que voy a hacer algo y no lo hago, o agrego detalles que realmente no los confirmé y mi palabra tiembla un poquito en ese sentido, el mensaje se va a perder. Por mucha excelencia que yo tenga y por muy intencional que yo sea, debo ser muy impecable con lo que digo. Ok, ya hablamos un poquito del por qué, ya hablamos un poquito del cómo, hablemos ahora un poco del qué. ¿Cuál es el martillo? ¿Cuál es el clavo? ¿Qué es lo que necesito para comunicarme más efectivamente teniendo este fundamento del cual ya hablamos? Vámonos un poquito a las bases. Hablemos de técnica vocal. La articulación. ¿Qué es la articulación? Es la posición y el movimiento del aparato vocal para la pronunciación de la vocal o de la consonante. Aquí estamos hablando de la lengua, los dientes, los labios, la campanita detrás de la garganta que se llama glotis, el paladar blando y el paladar duro. Todo ese aparato vocal, bueno, el aparato vocal externo, tiene muchísimo que ver con la articulación. ¿Cuál es el tip? Si el paladar o la lengua están demasiado relajados, no hay correcta articulación. Es por eso que tenemos voz de recién levantados, porque nuestros músculos están todavía despertando, incluyendo nuestra lengua, y entonces nuestra articulación es un poquito aguada, las letras no están completamente definidas, o cuando alguien está ebrio, precisamente por eso no se le entiende, porque su lengua está muy relajada. Entonces, hagan ejercicios un poco, ¿verdad? Pueden estirar, pueden estar conscientes de que sus músculos deben estar con mucha sangre circulando para lograr una buena articulación. Pasemos a la vocalización. Articular con debida distinción las vocales, consonantes y las sílabas en función de la claridad. Esto es algo que se practica. Y muchos, aquí vi que tengo el placer y el gusto de tener a personas de varios lugares de América. La vocalización es muy diferente con respecto a cómo se habla en cada país, pero podemos practicar cierta claridad, especialmente si tenemos audiencias que no están acostumbrados a nuestro acento, a vocalizar. ¿Cómo practicamos esto? Con una lectura de texto con lápiz. Practiquen, no sé, unas 3 veces por semana con un lápiz, se lo colocan aquí, en la comisura de los labios, y grábense leyendo un párrafo. Cualquier párrafo, no importa, un cuento. Grábense y luego escuchen a ver si se entiende. Si se entiende, o bueno, si no se entiende, continúen practicando. Van a enseñarle a su cerebro qué es lo que tiene que hacer para pronunciar ciertos sonidos. Cuando son más conscientes de eso, lo van a hacer un poquito más intencional. No hablo de que lo sobrepiensen, pero es como un poquito recordarle a la cabeza cómo vocalizar y cómo hablar. Este ejercicio es súper práctico. La dicción es la forma de hablar de una persona refiriéndose al buen uso del lenguaje. ¿Cuál es el tip aquí? Ser conscientes de nuestras muletillas, las redundancias y pronunciar las palabras completas. Identifiquen cuál es su muletilla. A mí me pasa que yo digo verdad. Eso es muy común en el guatemalteco. Digo verdad. Trato de ser consciente de eso y trato de usarlo lo menos posible. Y aprender sobre las redundancias que utilizo y estar conscientes de cómo mi comunidad pronuncia, porque seguramente dependiendo de en dónde viva y cómo hablen las personas alrededor de mí, voy a pronunciar palabras incompletas. Aquí tenemos algunos ejemplos de muletillas. ¿Verdad? A mí me da mucha risa el porque el es muy anglosajón. Entonces me parece muy interesante cómo el usado como muletilla en español es una muletilla robada de otro idioma. Las redundancias, lo que viene siendo, volver a repetir, pero sin embargo, mi opinión personal y más óptimo. Muchas redundancias se da cuando uno quiere recalcar, por ejemplo, mi opinión personal. Pero especialmente el español es un lenguaje tan rico que no hay necesidad y solo agrega ruido a la comunicación. En cuanto a las letras o las sílabas, verdad, oportunidad, muy común en español guatemalteco, no diferenciar entre la B y la B. Nosotros decimos necesitar, en lugar de necesitar.
Decimos entonces, en lugar de entonces. Identifiquen según su comunidad cuáles son esas letras o sílabas que solo no están muy acostumbrados a decir. Sean un poquito más conscientes y vayan practicando. ¿Cuál es el tip número 2 para la dicción? Hablar más despacio. Las muletillas salen cuando uno piensa más rápido de lo que puede hablar, para darle tiempo al aparato vocal a que pronuncie lo que el cerebro le mandó. El default, lo que se dice por defecto es o una muletilla. Entonces, hablen más despacio y es mucho menos probable que utilicen muletillas, redundancias o que les falten letras o sílabas. Continuemos con la gesticulación. La gesticulación se refiere al lenguaje corporal. En comunicación remota pasa muchas veces que estamos sentados. No es lo mismo que estar, por ejemplo, en una cátedra, ¿verdad? Que estamos parados, ¿verdad? Ahí dije mi muletilla. Estar parados o estar en una reunión cuando estamos todos de pie, en un stand-up meeting, por ejemplo. Pasa muchas veces que estamos sentados. ¿Qué pasa cuando estamos sentados? Los hombros se van hacia adelante. La espalda se nos encorva. Nos derretimos en la silla. Imagínense que yo hubiera dado toda esta conferencia así, con esta postura. Yo creo que hubiera sido una disposición corporal muy diferente. Ese es el tip, cuidar la disposición corporal. ¿Qué es disposición corporal? Lo que yo estoy comunicando. Tengo el pecho abierto, utilizo las manos, muestro mis muñecas, estoy erguida. Eso es una disposición corporal. A ver, hablemos, comuniquémonos, compartamos, construyamos juntos, versus no me interesa, preferiría estar en otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? Postura, la sonrisa y los ademanes. En comunicación remota pasa muchas veces que la gente no quiere encender su cámara. Por ejemplo, son las 10 de la mañana, no sé qué horas en Argentina están más adelante, ¿verdad? O que ya comieron, ahí por lo menos ya almorzaron. Pero aquí es temprano y nos acabamos de levantar, estamos, no queremos encender la cámara y nuestra voz está articulando un poco mal. Y no solo eso, no, probablemente no estamos usando ningún ademán, nuestra disposición corporal está encorvada. Todo eso lo va a transmitir la voz. Y si encima no tengo cámaras, la voz va a transmitir todo eso. No se fíen que su cámara apagada los está ocultando. La voz comunica toda la disposición corporal. La voz es un instrumento en el ser humano y transmite mucho más de lo que nosotros creemos. Ok, pasemos al control de aire y volumen. El uso del diafragma para distribución de aire en una oración. Muchas veces pasa que las personas respiran a nivel de pecho o a nivel de cuello. Si yo pongo la mano en mi pecho, voy a intentar respirar únicamente para levantar mi mano y voy a hablar utilizando el aire únicamente con mi mano levantada. Me quedé sin aire súper rápido porque únicamente tengo este canal y este espacio de aire para poder hablar. ¿Qué va a pasar? Me voy a oír sofocada. Las personas que hablan de forma sofocada respiran a nivel de pecho. ¿Cuál es la mejor opción? Respirar a nivel de diafragma. De hecho, estoy segura que han visto a un bebé dormir. Eso es el ejemplo más sencillo. Se les infla su pancita, porque los niños no han aprendido a respirar a nivel de pecho. Ellos utilizan todo su aparato vocal. Por eso es de que cuando lloran se escucha hasta la esquina. Es porque, imagínense una cosita así, se escucha muchísimo. Es porque utilizan todo su canal de aire desde el diafragma. Coloquen la mano en su pancita, por favor, ayúdenme aquí a poderles ilustrar mediante su colaboración. Pongan la mano en su pancita y lleven el aire de tal forma que levanten su mano al inflar su pancita. Acabo de hacer eso y van a ver que yo puedo mantenerme hablando y hablando sin necesidad de inhalar nuevamente. Esto es porque utilicé todo el aire y todo el espacio, utilicé todos mis pulmones. De hecho, el diafragma está en la parte de adelante y en la parte de atrás de la espalda antes de tener que volver a jalar aire. Entonces, de esta forma, se cansan menos, así de sencillo, se cansan menos porque utilizan más lo que el cuerpo ya tiene, pero nos acostumbramos a no utilizar ese aire. ¿Por qué? Porque a los niños les enseñan a callarse. Cuando son bebés, lloran y lloran muy fuerte porque utilizan, como ya mencioné, toda su columna de aire disponible. Pero conforme los niños van creciendo, niño, ¿verdad? Los niños van desentrenándose a utilizar con lo que nacieron.
hasta que terminan respirando a nivel de pecho, que es lo que le sucede a la mayor parte de adultos. Entonces, si somos conscientes de nuestro uso de diafragma, va a ser más fácil mantener una charla, una clase, por mayor cantidad de tiempo. ¿Cuál es el tip para esto y cómo se acostumbran a ubicar su diafragma? Haciendo el ejercicio 4-4-4. Entonces, siempre con la mano en su pancita, inhalen en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Mantengan 1, 2, 3, 4 y exhalen. 1, 2, 3, 4. Aquí la idea es de que el aire salga en esos 4 tiempos y después le van subiendo. 5, 5 y sacan en 5. 6, 6 y sacan en 6. Este es un ejercicio muy utilizado en yoga y en métodos de relajación y meditación y enseña a, primero, ubicar el diafragma. Segundo, a enseñarle a las personas que tienen mucho más aire del que piensan. Si tienen la oportunidad, cuando pase todo esto de nadar, naden, porque al nadar uno hace más conciencia de la enorme cantidad de aire que uno puede guardar dentro del cuerpo. Además, este ejercicio baja la ansiedad hace que uno respire a nivel de pecho, ¿verdad? Cuando uno está menos ansioso, respira más a través del diafragma. Ok, ¿qué uso para respirar en las pausas? Llámese pausas, puntos y comas, especialmente los puntos, que son pausas más largas. El tip aquí, se van a sorprender, es labios cerrados. Cuando estén hablando, especialmente si están ustedes hablando mucho tiempo, como una ponencia, una charla, en las pausas cierren los labios. Termina la oración, cierren los labios. No se queden con la boca abierta. Vamos a hacer el experimento. Inhalen por la boca, así. ¿Sintieron un poco frío aquí? ¿Quizá un poquito seco? Probablemente sí. Ok, ahora respiren a nivel de nariz, con los labios cerrados. ¿Sintieron la diferencia? Es un aire más húmedo, ¿verdad? Es un aire más calientito. ¿Por qué? Porque la nariz está diseñada para eso, para humedecer el aire, para limpiarlo, por supuesto, y para calentarlo antes que llegue a los pulmones y nos enfriemos por dentro. Acostúmbrense, cuando hagan pausas, al final de los párrafos, al final de las oraciones, a cerrar los labios para que haya ciertas inhalaciones por la nariz y mantengan húmeda su tráquea y esta parte del aparato vocal. Aunque ustedes estén tomando agüita con limón, con miel, que por cierto no lo hagan, es el peor tip del mundo. La miel hace más viscosa la saliva y toda la humedad de aquí, entonces hace más difícil el paso normal de saliva y nos hace carraspear. Igual el limón quema un poquito la garganta, entonces nos hace carraspear también. Si quieren tomar algo, tomen agüita caliente con manzanilla o jengibre, mastiquen un poquito de jengibre, pero no miel ni limón. Pero regresando al tema de los labios cerrados, cuando pasa el aire húmedo, esa es una manera natural de mantener la garganta funcionando. Entonces, si les toca hablar todo el día, este tip les va a solucionar un montón. Control del volumen, uso del diafragma nuevamente. ¿Por qué? Especialmente, una vez más, comunicación remota. Hay personas que les toca dar clases de noche. Yo, por ejemplo, en la maestría recibo clases 8 de la noche, 9 de la noche, y probablemente hay otras personas, o por ejemplo, si trabajo con mi pareja, y esta persona también tiene una reunión, pues yo debería hablar un poquito más bajo. Pero el bajar el volumen no significa susurrar. Esto es susurrar. Estoy hablando un poco más bajo, sacando más aire, casi respirando desde acá. Pero si yo utilizo mi diafragma, puedo hablar a este nivel y también puedo hablar a un nivel más bajo, sin que salga más aire, sin que se escuche susurrando, porque imagínense en un ambiente de trabajo susurrar es raro, pero puedo controlar mi volumen si utilizo el aire desde mi pancita, utilizando el tip anterior. También conozcan su equipo. Esto va especialmente para las personas que utilizan AirPods. Los AirPods son extremadamente eficientes, demasiado para mi gusto, funcionan demasiado bien. ¿Por qué digo que funcionan demasiado bien? Por ejemplo, yo tengo aquí este headset que yo puedo ver que tengo un micrófono aquí, entonces estoy consciente que tengo un micrófono, no le grito al micrófono. Pero con los AirPods, yo tengo colocados estos audifonitos aquí, se me olvida que los tengo, encima son súper cómodos, se me olvida que los tengo, y tienen un alcance tan alto que si yo vengo y coloco un vaso aquí, eso se va a escuchar. Aquí no se escuchó quizá poco, pero un AirPod lo agarra y es una cosa que si ustedes lo graficaran en una gráfica de sonido, hay un pico bastante feo que se escucha en los oídos de la gente. Si ustedes están hablando a un micrófono, imagínense que le están hablando al oído a alguien.
y estén muy conscientes de eso. Si están utilizando audífonos de ese tipo, que no se les olvide que están utilizando un micrófono muy potente. Eso va para los vasos que coloquen, va para carraspeos, especialmente si su tono de voz es bajito y obligan a las personas a subirle el volumen. Si ustedes están carraspeando, eso es súper incómodo en los oídos de las personas. Les recomiendo hacer pruebas de sonidos y tener mucha conciencia corporal, retomando el tema del uso del diafragma. Ok, pasemos a matices emocionales. Voz leída. La voz leída es generalmente antinatural. Si yo tengo un texto y me apoyo en el texto y leo toda la diapositiva, estoy hablando como que si hablara Siri o hablara Alexa. La voz leída es horrible. Uno no conecta emocionalmente con la voz leída. Entonces el tip aquí es apoyos visuales en lugar de lectura. Confíen en que ustedes tienen toda la capacidad para comunicar su mensaje sin necesidad de leerlo. Este para mí es un tema más que de memoria. Yo tengo una pésima memoria. Más que de memoria es un tema en que yo confío en lo que sé y que yo sé qué es lo que quiero comunicar. No necesito tener el texto leído. En mis notas de presentador, en algunas diapositivas yo tengo algunas, por ejemplo, el nombre que les dije al inicio, el autor, eso lo apunté. Cosas que yo sé que me sirven es un apoyo visual. Tener una notita es un apoyo visual, no el gran texto leído. Los tonos. La monotonía no entretiene a nadie. A mí me parece muy interesante que hay personas que hablan de tono monótono porque así lo aprendieron, porque no es natural, pero a mí me parece interesante cuando hay charlas importantes. Toman este tono monótono porque sienten que al tener una monotonía en la voz están mostrándose más serios, más como un mensaje más pesado, más consciente, y utilizan este tono monótono que aburre a cualquiera. ¿Por qué aburre el tono monótono? El tono monótono aburre porque el sonido entra principalmente por la amígdala, que es otra área del cerebro bastante vieja, digamos, en la evolución, que se encarga de filtrar. Por ejemplo, imagínense que el cerebro escuchara absolutamente todos los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Todo. ¿No creen que se abrumarían? Imagínense cuando están en un avión, han tenido la experiencia de estar en un avión y al inicio escuchan los motores y están muy conscientes porque es algo nuevo, pero conforme va avanzando el vuelo, ya no los escuchan. Eso se llama ruido blanco. ¿Qué pasa con el ruido blanco? La amígdala sabe que en el siguiente espacio de tiempo el sonido va a ser igual que el espacio anterior y en el siguiente va a ser igual, el siguiente va a ser igual. ¿Qué significa esto? Que no tengo por qué gastar recursos neuronales y cerebrales en escuchar algo que va a seguir sonando igual, que ya interpreté. Entonces la amígdala no lo pasa al cerebro neofrontal cortex, me está costando traducirlo, cerebro frontal, neocorteza frontal, ahí está, que es la que razona y que es el cerebro, la parte más nueva del cerebro, no pasa ahí. ¿Qué quiere decir esto? Los sonidos monótonos no llegan a la parte del razonamiento. Si ustedes dan una clase en tonos monótonos, nadie les va a poner atención y lo más probable es que pasen viendo Instagram toda la clase, porque la amígdala simplemente no pasó la información, simplemente se filtró, ahí quedó. Entonces, recuerden su diversidad tonal. Bastantes formas de hablar en Latinoamérica tienen esta ventaja. México tiene esa ventaja, Argentina tiene esa ventaja, tienen mucha diversidad tonal, entonces es interesante escucharlos. Solo sean conscientes de no modificar ese regalo que ya tienen, que uno ya tiene realmente, especialmente el español. El español es súper rico, tiene palabras de diferentes longitudes que implican diversos tonos. No hay necesidad de pasar a voz monótona para mostrarse serio. No, simplemente no hay necesidad y la audiencia no lo recibe. También en las comas, en los puntos y en los puntos y comas. Ahí hay diferentes tonos también. Podemos diferenciar más o menos fácil las afirmaciones de las preguntas. Por ejemplo, ¿compraste el pan? Probablemente es una afirmación. O, ¿compraste el pan? Terminan un tono un poquito más alto. En Guatemala nosotros decimos, ¿compraste el pan? No sé si escucharon, pero fue un tono un poco más bajo al final. ¿Compraste el pan? ¿Verdad? Quizás si estamos hablando remotamente, estamos teniendo una ponencia, estamos teniendo una charla, hay que ser un poquito más intencionales en las diferencias entre afirmaciones y preguntas, porque las personas no nos conocen o las personas son de otras regiones. Entonces, una pregunta termina en un tono un poquito más alto en español. ¿Qué pasa en oraciones normales? También, de la misma forma que hay monotonía en
en las charlas que se consideran serias, muchas personas hacen eso, lo ponen en tonos monótonos. No solo eso, no solo tonos monótonos, sino que cuando hay tonos son bajos. Entonces, están hablando de un tema importante y cuando hay una pausa, terminan en un tono más bajo. Estos tonos bajos, si los escuchan en una canción, probablemente se sienta una canción triste, se sienta una derrota, una decepción, algo que no salió bien, porque todas las pausas las termino bajas. Sin embargo, si yo termino un poquito más alto, si mis tonos son más altos, aprovecho el español y aprovecho los acentos que las palabras ya tienen, estoy hablando con un poquito de más entusiasmo, me estoy hablando de algo que me apasiona, algo que me alegra, algo que me tiene feliz. Una vez más, no lo fuercen. Solo, de hecho, no fuercen a lo contrario, no fuercen a los tonos bajos. En inglés eso pasa muchísimo, hay muchos tonos monótonos y bajos. El español no tiene tanto ese problema, solo si intentan ser muy ceremoniales. Entonces ahí probablemente se modifique cómo llega el mensaje. Ok, terminar en tonos altos, a menos que sea un punto. Un punto sí termina un poquito más bajo en español. Si no hay necesidad, solo no bajen, ¿verdad? No bajen el tono. Ok, hablemos un poco del manejo de la información. Sean simples, sean precisos. Un tema, puse un tema abarca una o dos ideas lo más. Yo aquí, mi idea es, en esta charla, comunicación intencional. Bien, ese es el tema, esa es la idea central. Cuiden que en sus clases, en sus presentaciones, si presentan un proyecto, hay un porqué. El porqué es súper útil para que sea el tema central de su ponencia. Y utilicen únicamente una. Y en las diapositivas, si están utilizando diapositivas, 2 o 3, lo más. Un consejo general es utilizar 6 palabras por línea y utilizar letras bastante grandes. Si van a pasarse de 6 palabras por línea, mejor usar otra diapositiva para no abrumar a la vista y mantener precisión y simplicidad. En cuanto a la conexión con la audiencia, ¿qué me gustaría saber sobre este tema si yo estuviera en la audiencia? Pregúntense eso acerca de su ponencia. ¿Qué me gustaría saber? Va a variar dependiendo de quién soy, cuáles son mis intereses y en qué me ocupo. Por eso pregunté al inicio de esta charla quién era mi audiencia. A mí me interesaba saber si habían más ingenieros, si habían más o qué, o si tenía, de hecho, yo apostaba para que fuera una audiencia bastante variada, porque a mí me encanta conocer gente y me encanta conocer gente de otras profesiones. Y de acuerdo a la ponencia que esté dando, yo voy a entender cómo mi audiencia va a recibir el mensaje con respecto a quiénes son. Me coloco en sus zapatos, soy empático y me pregunto, ¿qué me gustaría saber sobre esto? Me adelanto a las posibles preguntas y la coloco dentro de mi charla. Se lo hago un poquito fácil a la gente. Conexión con la audiencia. ¿A quién tengo en mente cuando hablo? Un tip es dirigirse a la cámara. Pasa mucho, estoy segura que no me dejarán mentir, a mí me pasa también, que cuando tengo mi camarita colocada y miro mi cara, estoy viendo mi cara. Miren cómo cambia, miren, observen cómo cambia la visión al estar viendo a mí misma cuando estoy dirigiéndome a alguien. Mis párpados bajan y probablemente mi mensaje se esté transmitiendo de forma diferente versus si miro a la cámara y estoy imaginándome que estoy viendo a alguien, estoy imaginándome que le estoy hablando a un amigo. Al hablarle a un amigo estoy utilizando las palabras que más conozco. Es más probable que no utilice muletillas porque no estoy buscando en mi cabeza palabras complejas ni palabras elegantes, ceremoniales, y voy a conectar mejor con mi audiencia. ¿Ok? Pasemos, para finalizar, a consejos generales en reuniones online. Reuniones online me refiero a cuando estén hablando con un equipo, incluso cualquier mensaje que quieran transmitir. Antes, el organizador, el maestro, el catedrático, quien sea, debe estar antes que todos los demás. Por favor, si yo tengo una fiesta, no llego tarde a mi propia fiesta, porque probablemente la fiesta es en mi casa y tengo que abrirle a la gente. El organizador debe estar antes. No lleguen tarde a sus propias charlas. Y yo, para serles honesta, yo no tengo un tiempo de espera, porque al rato las personas se acostumbran a mi tiempo de espera. Si yo siempre empiezo 5 minutos tarde, pues la gente se va a acostumbrar a esos 5 minutos tarde. Empiecen puntual, en la medida de lo posible empiecen puntual. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con ser impecables con su palabra. Empieza a las 9, entonces empiezo a las 9. Y la gente sabe y puede empezar a confiar más en mi palabra mediante mi puntualidad. Definan si todos pueden hablar en cualquier momento. Al inicio,
pueden decir, si tienen alguna pregunta, por favor, me levantan la manita en el Zoom, en donde sea, y yo voy a leer el chat. Al inicio a mí de esta charla me dijeron, mira, tal vez dejamos las preguntas al final, ¿te parece? Y yo, ok. Y es por eso que no les dije, interrúmpame cuando puedan, y por eso no estoy pendiente del chat. Ok, evitemos el monólogo, lo que me habíamos hablado de personas que generalmente opinan mucho en debates, cuando hay clases que tienen mucho debate, muchas veces las personas no están acostumbradas a comunicar su mensaje de forma simple y eficiente y hay un monólogo y monólogo y monólogo. Seamos moderadores de nuestra audiencia si permitimos que la audiencia hable. Manejo de temas sin disrumpir agenda. Traten de tener una agenda en la medida de lo posible. Mi recomendación de agenda es lo que hablamos en el círculo dorado. Empezar por el por qué, irnos al cómo y terminar con el qué. Y teniendo más o menos esa línea de ideas, así pueden ir colocando su agenda. Así se van a transmitir mejor los mensajes. Y si salen temas en medio que disrumpan demasiado esa línea de ideas, mejor déjenlo para otra reunión y pueden comunicar amablemente, mira, si quieres esto, tomémoslo offline o fuera de esta llamada, con gusto te agendo media hora para que platiquemos de esto. ¿Te parece? Sí, ok, continuemos. Y generen diálogo, animen la conversación, comuniquen a las personas, que son importantes, no dejen que el ambiente remoto haga no dejen que se sienta como que le están hablando a una pared, sino comuniquen lo feliz que están de saludar a alguien en particular, pregúntenle cómo siguió su mamá, no sé, recuerden que son personas, generen este diálogo y animen la conversación. Recomiendo el uso de apoyos visuales para comunicarse. A mí me gusta bastante una herramienta que se llama AWW, a Web Whiteboard, que permite dibujar, ¿verdad? Para lo que mencionaba al inicio de una comunicación cara a cara con dibujitos. Esto sirve un montón. Y la otra herramienta que se llama Kaggle, que recién la conocí, y es súper útil para mapas mentales. Ambas en las versiones gratuitas se pueden utilizar sin restricción. Y las herramientas que tienen disponibles en las versiones gratuitas son, para mí, más que suficientes para ayudar a la comunicación remota. Y después podría haber una minuta de seguimiento, por ejemplo, en una reunión, podrían definir action items para saber, para cerrar así, para tener redondito qué fue lo que sacamos de esta reunión. Y de hecho eso da la sensación a las personas de que invirtieron bien su tiempo. Quizá hubo mucho ruido, mucha transmisión de mensajes durante toda la reunión, pero si terminamos con action items específicos, si terminamos con un qué, dado el por qué y el cómo, tenemos esta sensación que nuestro tiempo fue bien utilizado. También otra herramienta es una encuesta, preguntarle a la gente, digamos, si estamos dando clases, preguntarle honestamente y de forma anónima que se puede mejorar, que les hubiera gustado, obtengan retroalimentación. Y siempre pregúntate, ¿queremos crear junto a la gente o a pesar de la gente? Estamos tratando de, junto a las personas, retroalimentar nuestro mensaje para crear cosas geniales, o solo estamos tirando nuestro mensaje al vacío, peor si es remoto, eso es todavía más vacío, y simplemente no estamos dándole seguimiento. Yo creo que nadie quiere eso, todos queremos sentirnos cercanos, todos queremos sentir que a pesar de estar distanciados estamos cerca, y para mí es lograble de forma remota, siempre y cuando seamos intencionales. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Hay tiempito para preguntas, todavía tenemos unos minutos. Quizá Andrea me ayuda con las preguntas que tengan. Sí. Mientras hacen preguntas, creo que habían ciertos comentarios a la larga de la charla. Oliva dice, Andrea, lo aplicas muy bien, tu tono de voz me ha mantenido conectada y no he revisado el celular en todo lo que llevamos. ¡Woohoo! ¡Ay! Y el celular es el robo de atención más, porque encima estamos programados para responder al celular, vibra y nosotros ya volvemos a ver. Ya es una cosa Pavlov, ya saben, uno reacciona al celular. Si le gané al celular, me fue súper bien. Gracias. ¿Qué más? Por el momento nadie más ha puesto pregunta. ¿Ok? No sé quién va a ser el primero que se anime a... Cualquier pregunta, cualquier comentario. Aquí tenemos una. ¿Cómo puedes incentivar,
Carla pregunta, ¿cómo puedes incentivar que activen su cámara en una reunión? Sí, a mucha gente no le gusta. Yo creo que es porque es muy cómodo. O sea, ¿a quién no le gusta como poder relajarse un poquito más, ¿verdad? Y el apagar la cámara es como, bueno, puedo estar haciendo lo que quiera, puedo tener cualquier disposición corporal, puedo poner mi teléfono y lo que sea, ¿verdad? Yo pienso que honestamente no hay forma de obligar a la gente a que encienda su cámara. Podemos incentivarlos, pienso yo, comunicando que la opinión de a quien le estoy transmitiendo mi mensaje me importa y quiero saber más de lo que me está diciendo. Tal vez puedo decir literal, mira, la verdad me gustaría verte, me haces falta, ¿verdad? Tengo ratos de no verte, si no te molesta encender la cámara, me encantaría. Y si están, por ejemplo, en una clase y quieren que la gente encienda su cámara, un poco pueden usar su jerarquía y solicitarlo. No es algo a lo que la gente se le puede obligar. Sin embargo, para mí, les voy a ser honesta, para mí la voz es tan, pero tan rica en cuanto a la comunicación, que aún con la cámara apagada, uno puede transmitir mucho. Entonces, no, para mí no hay que poner extrema importancia en la cámara encendida. Si quieren la cámara encendida, pídanlo literal. Y a menos de que la persona realmente esté no presentable, pues no va a encender su cámara, pero quizá le dé vergüenza y a la siguiente ya la enciende. Vale, ¿Algún bien. otro comentario? Sí, Evelyn nos va a ayudar a leer las siguientes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias por su ayuda, muchísimas. Gracias, Andrea. Maite Marroquín comenta que, ok, voy a leer lo que escribió. Me pasa mucho que quiero comunicar tanto que empiezo a redundar. Tengo la percepción a menudo de que no me entienden lo que quiero comunicar. ¿Algún tip o recomendación? Sí, pausas. Hagan más pausas para obtener retroalimentación. Y, sí, número uno, me llamó la atención que al inicio dijo, Maite, quiero comunicar tanto que empiezo a redundar. Quizá haya que seleccionar en una oración el por qué querés transmitir tu mensaje y lo definís en una oración. Así que, ¿por qué esto es importante? Y luego, ¿qué es? Ok, es esto. Eso es lo que para mí es importante. Entonces, ya no te preocupas de todo lo demás. Todo lo demás puede ir a otra reunión, puede ir a otra clase, puedes apartar tiempo aparte para cualquier otro tema que salga. Para mí ese es el primer paso, definir cuál es el eje central. Una vez definiste el eje central, utiliza la menor cantidad de palabras posibles para comunicar el mensaje. Si te sirve escribirlo antes, no hablo de usar voz leída, de leerlo luego, pero sí sirve tirar todas las ideas en el papel, y de ahí cuando ya lo lees, ya decís, bueno, esto y esto. Y luego, ¿a quién le estás hablando? No es lo mismo hablarle a una persona técnica, no es lo mismo hablarle a un amigo, no es lo mismo hablarle a alguien que está cansado. ¿A quién le estoy hablando? ¿Y cómo puedo empatizar para redactar mi mensaje de tal forma que me entienda? Generalmente la menor cantidad de palabras, ese es el estándar, la menor cantidad de palabras posible. Espero haya ayudado. Ok, Vanessa Núñez nos pregunta, ¿cómo animar a la participación de las demás personas cuando no las conocemos? Sí, y eso pasa mucho en las clases. Fíjense que yo estoy recibiendo 2 clases de la maestría en la que estoy. Una es una señora que me encanta, es súper divertida, es una abogada, y en su curso, es una maestría remota, ella utiliza muchos tonos y es muy animada, le encanta lo que hace. Entonces, cuando pide opinión, a ver, cuéntenme. Incluso ella hace una cosa interesante, ella dice, licenciados, cuéntenme, porque ella sabe que hay de todo tipo de profesiones. Cuéntenme, ¿qué opinan acerca de este tema? ¿Qué les parece? Quisiera saber qué es lo que piensan, especialmente porque sé que aquí hay un montón de profesiones. Me interesa saber, cuéntenme. Ella está en una disposición tan empática, tan abierta y comunica que el mensaje que reciba de los demás es importante, que la gente quiere participar. O es más probable que participen porque digo, yo tengo que decir, o yo hice este proyecto y puedo aportar algo genial, ¿sí? Y la otra clase que recibo es una persona que es muy capaz y sabe muchísimo de su tema, pero su clase la da en tonos monótonos y la da a las 8 de la noche en un jueves, imagínense.
Entonces, cuando pide participación, la gente, incluso yo creo que ni siquiera es necesariamente que no quieran, quizás sí, porque están cansados, pero ni siquiera es que no quieran, es que se distrajeron. O sea, todo el tema fue tan monótono que estaban ya pensando en otras cosas, ya estaban en el teléfono, y cuando pidieron la opinión, es como, ¿qué? Hay que participar, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, para fomentar la participación, sean ustedes un excelente comunicador, empezando por ahí. Luego, cuando pidan participación acerca de un tema, pídanlo muy puntual. No digan únicamente, ¿tienen preguntas? Sí, no, ¿verdad? Sino, me gustaría saber qué opinan acerca de este tema. Tiren directo una pregunta abierta, que no sea de sí y no, y utilicen ese tip de manifestar que la opinión es valiosa. Entonces la gente se siente ya previamente apreciada. ¿Cuál es la palabra? Cuando uno busca aceptación, ¿verdad? Ya se sienten aceptadas. Baja la probabilidad que la gente no quiera participar. Gracias, Andrea. Mauricio Macal comenta, genial información. ¿Qué Gracias. recomiendas para comunicarte con un superior que tiene tono al hablarte, haciendo incómodo el trabajo y poco efectivo el esfuerzo? Ok, creo que tono se refiere a una persona un poco arrogante, que cree que todo lo sabe, y las personas arrogantes que utilizan un tono así tienen este distanciamiento y esta frialdad. Yo recomendaría estudiar un poquito cómo esta persona absorbe información. Yo sé que estoy repitiendo un poquito los tips, pero sí, hay personas que necesitas llevarles datos. Mira, el 55% de las personas que visitan este sitio van directamente al dominio. Eso significa que tenemos que meterle más tráfico. ¿Cuánto me dijiste? 55. Sí, interesante. Ok. Es una persona que reacciona a números. Hay otras personas que reaccionan a la historia, como mi mamá, que les comentaba el ejemplo. Ellos quieren más detalles, quieren saber más alrededor de. Si estamos hablando de alguien frío o distanciado, lo más probable es que sea una persona más de hechos, una persona más de datos. Y traten de ubicar un momento en el que sepan que la persona, que es más probable que les presten atención, quizás sea de agendar tiempo, procuren que sea poquito. Tenés 15 minutos para hablar de esto y esto y esto. No, lo voy a volver a decir. Tenés 15 minutos para hablar de esto, un tema, en 15 minutos. Entonces es más probable que les presten atención y sean muy eficientes. Con personas así, hay que ganárselas un poquito, y la forma de ganárselas es demostrándoles que les pueden aportar valor. ¿Cómo aportan valor? Siendo muy precisos y muy eficientes. ¿Cómo son precisos y eficientes? Un tema a la vez. O sea, no intenten, no sé, resolver el mundo en una reunión. Solo una idea, datos, y eso podría ayudar. Ok, Lucía pregunta, ¿qué plataforma virtual te gusta más para este entorno remoto? Pues Zoom me ha funcionado bien últimamente. Ya no tiene las vulnerabilidades que tenían al inicio. No sé si se enteraron, pero tenía un montón de vulnerabilidades. Las trabajaron y me parece bastante bien. Me gusta un montón lo de las breakout sessions, que en mi certificación de Kanban las conocí. Yo no sabía que existían. Y puedes hacer sesiones aparte para trabajar con la gente en grupos. Eso me parece súper práctico. No sé qué otra herramienta tenga breakout sessions, pero solo por las breakout sessions para mí Zoom gana. Ok, por el momento no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere preguntar algo, algún tip, consejo O comentarios, o como les digo, la comentario. retroalimentación Correcto. ayuda. Vamos a ver solo unos minutos más para ver si alguien más desea preguntar o comentar algo. Yo quiero preguntar algo, perdón, Sí, sí, sí. pero es que no sé, pero a mí yo soy bien penosa, entonces, por ejemplo, en las reuniones me da mucha pena poner la cámara. Entonces, no sé, tal vez como otro tip para animarnos a activar la cámara. Pero interesante porque es otra perspectiva, no es motivar a las personas a poner la cámara, Ajá, sino cómo yo me sí, aviento, digamos, y a poner la cámara. Bueno, yo empezaría por
lo primero que se me viene a la mente, lo más obvio, es estar lista. Porque muchas veces uno no quiere poner la cámara porque hay un desorden atrás, ¿verdad? O porque yo no me siento como arreglada, especialmente si es un ambiente laboral. Pues me levanté de una vez, me vine al escritorio y no, ¿verdad? Entonces ahí es muy poco probable que quiera encenderla. Entonces lo primero que se me viene a la mente es estar como que si yo estuviera afuera en el mundo normal. Luego hay que investigar un poco a qué se debe esa pena. Y estoy segura que esa pena no se... Me voy a atrever a decir que no se limita a la cámara remota, también puede pasar en presencial. Decime si es así o no. O sea, digamos, en un ambiente presencial también tenés un poquito de pena, Sí. ¿verdad? Sí, Ujú. hay que investigar eso. Yo pienso que la pena se debe a dos cosas. Uno teme tomar riesgos porque no está en un ambiente seguro para tomar riesgos. Por ejemplo, si uno es castigado feo por, digamos, si uno es humillado, como si hay bullying, por ejemplo, ¿verdad? O, o si, o si hay una persona demasiado autoritaria que corte a uno las opiniones. O sea, el ambiente no es seguro para hablar, ahí uno se va a retractar. Pero lo que generalmente pasa más comúnmente es que uno no tiene confianza en lo que está diciendo. Y uno no tiene confianza en lo que está diciendo no porque no sepa, sino porque teme equivocarse y no quiere que el error sea público y considera que el error es un problema. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva de lo que se considera error. El error es una oportunidad de aprendizaje. Si las personas pues si quieren burlar, si quieren divertir con eso, hay que ir haciendo poquito a poco callo y uno entender que el error es una oportunidad de crecimiento. Si me equivoco, aprendí. De lo que estos están riendo, yo mañana voy a hacer algo con esto que acabo de aprender. Hay que hacer un trabajo interno del manejo del error y entender que el error no es un fracaso, no es sinónimo de fracaso, que es lo que a uno le enseñan en el colegio. Si uno se equivoca, le ponen un gran cero con rojo y una X, ¿verdad? Te humillan un poquito, te lo enseñan desde el colegio, pero ya uno de adulto puede encontrar instancias. Recordate de algún momento en el que un error te haya enseñado algo muy valioso. Y esa misma sensación, tratarla de recordar cuando te quieras atrever a opinar, cuando sí, vas a tirarte al vacío, vas a verte en la posibilidad de equivocarte, pero sabes que vas a estar bien. Súper. Gracias. Ok, siguiendo con los comentarios y preguntas, Lucía, cuéntanos de las sesiones de ambientes ágiles ahora en modo remoto. Ujú. Sí, tuve el gusto de dar una charla específicamente de eso. Para mí, los conceptos ágiles, o sea, sobre lo que se fundamenta las prácticas ágiles, primero, en ningún lugar dice, ves en toda la documentación, en ningún lugar dice que haya colocalización. Lo que dice es que hay comunicación constante y retroalimentación, pero nunca habla de colocalización. Si te vas al Scrum Guide, no está nada de eso. Entonces, primero, como evitar el mito de que, lo que pasa es de que si uno habla de las stand-up meetings, que uno tiene que estar en una salita y todos juntos, entonces dice, uy, solo funciona colocalizado o trabajando en parejas, solo funciona si estoy aquí a la par, pero no, los conceptos ágiles funcionan remotos. Para mí, la forma de hacerlas funcionar es muy similar a lo que les conté en esta charla, ser muy consistentes con las reuniones. Las dailies no son opcionales, ¿verdad? No es como que, si tenemos algo que decir, lo decimos, si no, no. No, pasan todos los días a una hora puntual y se empieza puntual. Si digo que va a haber una ceremonia, la cumplo, ¿verdad? Aún si termina antes, pero la cumplo. La verdad, para mí son completamente se puede adaptar a un ambiente remoto súper bien por los conceptos ágiles. Uh-huh. Esta es Ok, una charla in and of itself, solita, por eso es que no me extiendo mucho, pero sí, básicamente es eso, sí se puede. Solo si te vas de regreso a los principios ágiles, notas que en reuniones remotas, utilizando estas herramientas con dibujitos, usando la cámara, la verdad es que sí puedes, como Scrum Master, por ejemplo, puedes decirles, muchis, la verdad, sí nos sirve bastante
que encienda la cámara para poder comunicarnos mejor, o el Scrum Master tiene que entrenarse a escuchar, que eso el cerebro humano lo hace súper bien. Si las personas pierden un sentido, por ejemplo, se quedan sin poder ver, mejoran su oído. Es muy similar aquí. El Scrum Master se va entrenando a escuchar la columna izquierda, lo que no se dijo. Y es una cuestión de adaptarse. Básicamente es lo mismo, solo utilizando esas herramientas. Ok, muchas gracias, Andrea. Te queremos dar las gracias por toda la información valiosa que nos transmitiste. La verdad, personalmente, sí me llegué a meter, a involucrar bastante en la información que tú transmitiste, porque para mí fueron bastantes tips y bastantes consejos que yo, de hecho, voy a aplicar, porque de hecho, un problema que yo tengo es con las conversaciones con otros idiomas. Me comunico con varias personas que como tienen diferentes acentos y a la vez ellos tampoco comprenden mi acento, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, voy a hacer los consejos que tú nos diste. La verdad, bastante información muy valiosa. Hay muchos comentarios felicitándote, diciendo que son Ay, buenos tips y que fue una muy buena conferencia. qué Y a la bien, vez también muchísimas gracias. queremos agradecerles a cada uno de ustedes que se involucraron a la conferencia. Gracias por su participación. Los invitamos a que sigan participando con nosotros. Cada conferencia y cada charla que Women Who Code realiza es para que cada uno crezcamos personalmente, profesionalmente y como comunidad aportar un gran valor hacia diferentes personas que desean involucrarse con nosotros. No sé, Andrea, si tú tienes algún comentario final que deseas realizar. No, quiero agradecerles a las personas que me escucharon por hora y algo hablar, que consideran que lo que tengo que aportar es valioso, se quedaron. Muchísimas gracias, eso lo aprecio muchísimo, el tiempo es lo más valioso que tenemos y que se hayan quedado y que hayan escuchado, para mí es un honor y siempre es un honor para mí hacer charlas con Women Who Code, es una comunidad en la que creo mucho y que me siento muy emocionada de formar parte de Women Who Code. Gracias, estén pendientes de los demás temas de Women Who Code que son súper, súper interesantes. Y eso, muchísimas gracias. Espero que se hayan llevado cosas útiles. Gracias a ti. Y también los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, por favor. Ahí comunicamos sobre las diferentes charlas o diferentes temas que podemos discutir como comunidad. Okay. Que tengan lindo día. Pásenla bien. Gracias, Andrea. Gracias a Un gusto. todos. Muchas gracias.